Bueno, arrancamos la grabación. ¿Qué tal? Buenos días. Clase 2. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a la clase 2. Bueno, la clase 0 fue la pre- la presentación administrativa de la materia. En la clase 1 eh, comenzamos a ver los algoritmos de Quick Find y Quick Union con el objetivo de hacer una presentación global de la materia. Para hoy tenían que terminar de implementar Quick Union. Así que bueno, vamos a ver la agenda. Eh, La agenda es terminar con la implementación de Quick Find y Quick Union y ver un tema nuevo que es análisis de algoritmos. Quick Find ya lo habíamos terminado con esta comisión el lunes. eh, y además pasó algo terrible con la grabación del turno noche, que fue que en la segunda parte de la clase, que es la de análisis de algoritmos, no sale el audio. Así que no se puede utilizar. Eh, sí, aparte había salido bárbara la clase, creo. Al menos así lo decían los estudiantes que se quedaron hasta las 10:30 de la noche. Bueno, vamos entonces a poner este objetivo hoy para tratar de ser solidarios también con los del turno noche, y es el siguiente. A nosotros nos quedaba analizar sus implementaciones de Quick Union. Bueno, esto está en la grabación, esto se ve en la grabación del turno noche, en la primera parte. Yo diría que lo vean de ahí y cualquier cosa lo volvemos a ver, lo retomamos el lunes, ¿sí? Y, y nos vamos a centralizar en la parte de análisis de algoritmos, ¿sí? Así podemos complementar eh, bien las grabaciones de las clases. Y aparte tenemos un desafío muy grande que espero que lo tomemos todos, es que la clase del turno noche con el tema de análisis de algoritmos salió bárbara, así que espero que le pongamos el mismo punch. Así que bueno, ¿se entendió un poco la agenda de hoy? Seguramente por ahí trabajaron mucho con Quick Union y bueno, decían tenían ganas de verlo. Lo vamos a ver el lunes, así que no, obviamente no se aflijan por eso. Bien, bueno, comenzamos entonces. Para análisis de algoritmos, una de las pocas clases en la cual tenemos presentaciones. Bueno, vamos con el tema de análisis de algoritmos. Em, Análisis de algoritmos es una herramienta fundamental que tiene un programador, eh, o que debe tener un programador, que sirve muchísimo para evaluar soluciones. Ya discutimos en la clase 0 respecto de que hay varios algoritmos para resolver un mismo problema y hay como varios criterios para quedarse con uno. Y un criterio y una herramienta que sirve para seguir un criterio que podría ser el que sea más adecuado para el problema, es decir, el que me dé soluciones en un tiempo razonable, por ejemplo, y frente, si el problema llegara a escalar, llegara a crecer en magnitud, que el algoritmo se siga comportando igual de bien, o que el crecimiento de esa magnitud tenga una correlación con la performance manejable. Entonces, si yo tuviera una herramienta que me permita predecir el comportamiento que va a tener un algoritmo en cuanto a el uso de recursos, eh, es un gran criterio para elegir una solución y no otra. ¿Sí? Eso sería como una primera motivación. Asimismo, yo escuché a varios durante la realización de ejercicios que estuvimos haciendo, escuché muchas veces que algunas cosas que hacían era por un tema de performance, sacar variables y algunas de esas cositas. Hoy vamos a ver cuál es la herramienta que uno debe dominar bueno, para realmente estar optimizando donde hay que optimizar, ¿sí?
que es una tarea muy difícil, lidiar con problemas de performance en los sistemas actuales, siempre es muy importante y además no es sopa, ¿no? No es algo que es sencillo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver, quizás para mí, según mi experiencia, es la herramienta más valiosa, el conocimiento más valioso respecto de ese tema. Porque después hay herramientas tecnológicas que también vamos a pasar revistas sobre una y otra, que se utilizan en esas tareas de eh, mejoramiento de la performance, performance improvements. Bien, bueno, ¿cómo se ven con este tema? ¿Les interesa? Les hago primera pregunta, porque los veo súper callados en el chat. ¿Será porque, bueno, a la mañana nos toca hacer poquitos? No somos los 20 y pico que estamos a la noche en el video ese que no salió. Así que necesito un poco de ruido de parte de ustedes. O sea, tiene que haber un interés en el tema. Y también tiene que haber algo sincero del no me interesa también. Porque eso, bueno, abre polémica para discutirlo. Tomás ayer tuvo la oportunidad de ver la presentación, nos cuenta. Bueno, esa presentación es irrepetible. ¿Qué más? El resto. Tomás nos tira buenos spoilers de la clase, pero el resto está callado ahí, José Agus. Así que bueno, vamos a comenzar hasta que se vayan despertando. Bueno, comenzamos entonces. Se sumó alguien más, ahora llegamos a 5. Mejor que no haga spoiler. Bueno, veremos si es bueno o no. Vamos, la agenda. Agus dice que está muy perdida, al igual que el cuatrimestre pasado. Bien, pero yo te hago una pregunta, Agus. Eh, este tema de que a la hora de resolver un ejercicio existan distintos algoritmos y esos distintos algoritmos estén bien, o sea, te provean una solución satisfactoria, es decir, que son correctos. Y frente a la pregunta de con cuál quedarte de esos algoritmos, o por ahí vos estás pensando un problema y se te ocurren dos ideas distintas para resolver ese problema y los implementás. ¿Y cuál es tu criterio hoy en día que vos decís, mira, voy a implementar este? Así con sinceridad. Eh, ¿Te ha pasado esa situación? ¿O te la podés imaginar y podés respondernos y decir, mira, yo me quedo con esta, siempre me quedo con la que es más fácil, con la que es más no sé qué? ¿Con cuál te quedás? ¿Con la que más me gusta? ¿Y por qué te gusta o no? De hecho, en la clase anterior, para el ejercicio de conectividad, arrancamos con algunas de sus soluciones planteadas. Una era basada en una matriz, otra en un vector de PIQs. Y después, bueno, vimos los algoritmos QuickFind y QuickUnion. Ahí tenemos como tres opciones para un problema y con cuál nos quedamos. Con la que está en los manuales, en los libros, porque por algo están. Ahora vamos a desentrañar, digamos, por qué es que están en los manuales y en los libros, básicamente. Viene por ahí la clase de hoy. Ese sería el objetivo. ¿Cómo te sentís, Agus? ¿Un poco más en foco respecto de qué vamos a ver hoy? ¿O seguís así totalmente perdida, como nos dijiste? Así que bueno, bueno, hace 3 años que no programas. Ok, sí, es una práctica, ¿no? Es como que bueno. Vamos entonces. Bueno, vamos a buscar, la agenda es la siguiente, vamos a buscar más motivación, vamos a hablar del método científico y después vamos a
a ver la parte que hace el análisis de algoritmos, complejidad temporal, complejidad espacial y complejidad de información. En realidad nos vamos a centrar en complejidad temporal hoy. Eh, es decir, analizar la complejidad temporal de un algoritmo. No tanto la complejidad espacial y mucho menos la complejidad de información. Creo que está mencionado acá nomás esto. Luego vamos a ver una herramienta o un modelo que se utiliza para dar una métrica, una medida de la complejidad temporal de un algoritmo que tiene que ver con eh, el orden de crecimiento. Bien, bueno, análisis de la complejidad espacial no vamos a hacer, no sé por qué está acá, y herramientas trataremos de ver algunas, ¿sí? Y análisis de algoritmos en la vida real también. De hecho, si alguno ha tenido la experiencia de trabajar en está trabajando o trabajó y lidió con problemas de performance, también lo puede compartir y podemos conversarlo relativamente con los temas que estamos viendo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con, traemos algunas eminencias de la historia de la computación para que nos den inspiración, ¿sí? Acá tenemos a Charles Babbage, es un científico del lado de las matemáticas de mediados del siglo XIX o principios del siglo XIX, y es también uno de los ideadores de una de las primeras computadoras que en aquel entonces se conocían como máquinas analíticas, ¿sí? Porque eran fierros, entonces por eso máquina, y analítica en el sentido de que eran herramientas que utilizaban los matemáticos, ¿sí? O personas de la ciencia, ciencias que existían en aquel entonces que hoy no. Em, que hoy no, quiero decir. Bueno, no, obviemos eso que dije, pero eso es porque se llama máquina analítica, un poco. Porque fíjense que no, acá no dice computadora. Entonces, Charles Babbage dice lo siguiente: tan cerca como una máquina analítica exista, esto quizás lo hizo antes de escribir, de que esté en funcionamiento sus modelos. Es decir, acá si nos estuviera hablando a nosotros hoy en día es tan cerca como una buena computadora exista. eh, Estas serán herramientas, pero muy necesarias para guiar el futuro de la ciencia. Es decir, que van a ser las herramientas fundamentales para el desarrollo científico. Lo importante es que esto lo dijo en 1864, ¿sí? Y esto es una afirmación de hoy en día. Y acá viene el segundo párrafo que nos interpela hoy en nuestra clase. No importa qué, bueno, para qué se esté utilizando esa máquina, para obtener qué resultado, para que ayude a qué cosa, la cuestión que siempre será es si el procesamiento de esa máquina eh, me sirve para solucionar el problema en cuanto al tiempo. Es decir, no tengo que esperar 4 meses para que me dé un resultado y ese resultado yo necesito hacer 200 pruebas de eso y tengo que esperar 4 meses por 200 o algo así. Es decir, si me van a dar una respuesta en un tiempo razonable, ¿sí? Y un ejemplo que citamos con los estudiantes de la comisión del turno noche tiene que ver con, por ejemplo, con noticias como, no sé si alguno de ustedes leyó la noticia hace el año pasado de que se había sacado una foto a un agujero negro, ¿sí? Un agujero negro, un concepto netamente teórico, ¿sí? De la cabeza de los teóricos de la física y de la matemática más brillantes de la historia de la humanidad, un concepto que tiene ahí y que alguien le sacó una foto utilizando obviamente una computadora, ¿no? Una ingeniera en informática eh, realizó ese trabajo, ¿no? Lideró ese equipo, seguramente es el trabajo de varios, ¿no? Aparte también es
no es que ella es la... pero bueno, ella lo hizo. Y, y bueno, entonces creo que eso Charles Babbage nos está diciendo acá. Y bueno, por ahí no es novedad eso de que las computadoras son súper necesarias para guiar el futuro de la ciencia como herramientas, nos referimos a eso como herramientas, y además, la segunda parte es que hubiera pasado si no existía un algoritmo, una computadora, mejor dicho, un algoritmo que permita obtener esa foto en un tiempo razonable, porque si para llegar a eso me imagino que habrán habido un montón de pruebas y, y en esas pruebas hubieron muchos descartes. Entonces, para llegar a ese resultado, necesitaban atravesar todo eso. Entonces, ¿qué hubiera pasado si todas las pruebas tardaban un tiempo que no era muy considerable? No nos serviría entonces como herramienta la computadora. Que eso es una realidad de hoy en día del software. Todo software existe con un objetivo de negocio, más o menos. Nos referimos como negocio que hay una necesidad en alguien para resolver un problema y para eso es que existe un software. Por eso que varias empresas tienen varios problemas, necesitan varios software o un software que centralizado con todo, pero bueno, ahora, si ese software no sirve para solucionar ese problema, y además ese problema va cambiando porque la realidad es así y ese software no se adapta a eso, se tira, ¿sí? Entonces nos está hablando también en ese aspecto, ¿sí? En esa cualidad aquí Charles Babbage. Por eso es que lo citamos porque es muy visionario que esto lo haya dicho en 1864 y que hay una afinidad completa con este párrafo, con todo lo que viene pasando desde hace bastante y nos interpela a nosotros el tema de, bueno, ¿vas a hacer un algoritmo? Bueno, que ese algoritmo eh, sirva en el sentido de que tarde un tiempo razonable, que no sea un algoritmo intratable para algunos casos. ¿Sí? Así nos habla Charles Babbage. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, se escucha. Lo importante es que se escuche, que no pase nada con el audio. Bueno, bueno, acá tenemos otro favorito del profesor Dijkstra, uno también de los pioneros en programación, cuando recién empezaba a aparecer muchos términos que hoy manejamos muy a la ligera en los diccionarios. Sí, son de los primeros, un matemático holandés eh, que participó mucho cuando en el mundo se empezaban a formar las carreras más orientadas a la informática. Aquí en Argentina, la primera carrera que tiene que ver con el mundo de la computación, mal dicho, de las computadoras, se conocía como computador científico, ¿sí? Porque el computador científico era como un técnico que ayudaba a algún matemático, algún físico a resolver cálculos. Entonces tenían esos nombres. Y yo lo voy a citar muchas veces durante la cursada. Vamos al tercer párrafo que dice, una de las cosas que un computador científico, hablándonos a nosotros, sería una de las cosas que un programador o un ingeniero en informática o alguien que está estudiando ciencias de la computación o alguna carrera afín, eh, que debe distinguir eh, son dos problemas distintos con los que siempre debemos trabajar. O sea, ustedes el día de mañana cuando estén trabajando en una empresa o estén haciendo un proyecto de investigación o estén haciendo cualquier cosa, nosotros pasamos por la universidad y es como profundizamos acerca de la disciplina de programación con un enfoque eh, que no tiene que ver con solamente, ya desde la clase cero de aquí, lo que vimos es como no usar, no entender los lenguajes como un fin, como algo que tengo que aprender sí o sí, sino que entenderlos como herramientas para implementar algoritmos y buenas soluciones. Bien, las buenas soluciones están un poco separados del lenguaje, están acá, este es el mundo de esas abstracciones, y después los lenguajes son las herramientas.
Entonces lo que no, lo que les dice Distra a ustedes es que ustedes siempre en todo ámbito está bueno que distingan dos tipos de problemas. Los problemas que tenemos desde el punto de vista, si queremos decirlo de una forma académico, que él dice desde ciencias de la computación, y los problemas que tienen las personas con las computadoras. ¿Sí? ¿A qué piensan que se está refiriendo con esto? Porque por ahora parece un poco encriptado, ¿no? Parece como el Indio Solari, en una canción tal vez, pero dice, distinguir los problemas que tenemos como ciencia de los problemas que tienen las personas con las computadoras. ¿Alguien puede ver a qué va, a dónde está golpeando este hombre? Porque este hombre es muy eh, contrera y pero sobre todo brillante. A mí me apasiona mucho escucharlo en entrevistas viejas de la época, explicando cosas y hablando sobre este tipo de reflexiones. ¿Alguien puede ver qué es lo que quiere decir Dijkstra con esto? ¿Qué serían los problemas que tienen eh, la sociedad con las computadoras o las necesidades que tiene y qué serían los problemas que existen en la ciencia o en la disciplina de la programación, en materias como esta? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué se te ocurre, Tomás? ¿A alguien más se le ocurre algo? Yo creo que cuando dice los problemas que tiene la sociedad con las computadoras, no se refiere como que hay un problema en la relación o que ven de forma negativa las computadoras, sino que se refiere a que, no sé, una empresa necesita un sistema que le centralice el stock de la materia prima. Entonces pide ese software. Tiene que ver con eso, o sea, con los objetivos que hay en la sociedad con un sistema. Quiero, no sé, esto en criollo sería alguien que dice, che, quiero que hagas la página web de mi empresa y también la que usan todos mis empleados y quiero que sea igual, no sé, a Instagram o Facebook. O sea, como ese tipo de pedidos. O mismo también el que citamos anteriormente. Alguien que trabaja en la NASA y que están investigando qué es un agujero negro y bueno, sacar una foto. Entonces, esa es como, bueno, necesitamos esto. Entonces, esos son los problemas que son del día a día de alguien que trabaja en la industria del software, que lidia con eso y que tiene que ver con las demandas de la sociedad respecto de una aplicación. Y el otro problema es el siguiente. Para sacar esa foto a un agujero negro, para controlar el stock, y bueno, va a haber implementado con tipos de datos acorde al dominio de tu problema, va a haber implementado un algoritmo de búsqueda. ¿Bien? Ese algoritmo de búsqueda que estás utilizando es el más adecuado. El más adecuado que existe hoy en día, que cualquiera puede tener. ¿Sirve para todos los problemas que va a tener la sociedad en el futuro? Eso es lo que está interpelando Dijkstra. Y esas son las grandes preguntas que él dice que debes hacértelas en el lado de las ciencias de la computación, entender esas problemáticas. O sea, el algoritmo de ordenamiento que estás utilizando es el más conveniente. Ese algoritmo en el cual te procesa y te junta datos, operación de merge, es la más correcta.
ese diccionario de datos que tenés es el más conveniente para el problema que tenés. El diccionario mejor para eso que existe hoy en día y que cualquiera podría implementar. eh, ¿Alcanza para los problemas que tiene la sociedad o se puede mejorar? ¿Hay alguno mejor? Esa cola de prioridad es otro tipo de dato que vamos a ver. Es la estructura para resolver ese problema. Entonces, como que ahí existe todo ese universo de problemáticas que nos interpelan a nosotros, de hecho hoy en día también, y sobre todo el tiempo a la materia esta que es algoritmos y programación. Otro más, para entender problemas de performance, usar el método científico. Lo que se hace es usar el método científico, que el método científico es si no me acuerdo, bueno, no quiero ser demasiado ligero con esos datos, así que no me voy no voy a decir la fecha de Descartes ni nada que tenga que ver con el método científico, pero es algo que vamos a ver ahora más adelante. Nosotros también tenemos nuestras palabras y nuestros memes para describir un poco a qué se está apuntando, ¿no? Estamos apuntando hoy a pensar la programación, que es uno de los objetivos de la materia, y una herramienta concreta que nos permite pensar nuestros algoritmos, que nos permite, sí, no, nos va a zambullir en pensar muchísimo las implementaciones, ¿sí? Porque bueno, el lenguaje de programación no es un fin, lo que es el fin son lo que nos dice acá, el modelo, los algoritmos y cómo los implementamos, las relaciones que existen entre los tipos de datos que implementamos. Y acá la palabra fuerte es algoritmos. Así que bueno, arrancamos entonces. Luego de esta motivación, vamos derecho ahora. Bueno, eh, en análisis de algoritmos hay como dos términos que utiliza un programador o un académico y también se utiliza en el mercado laboral, que son los que vamos a definir ahora. Son los términos de complejidad temporal y complejidad espacial de un programa. ¿Sí? La complejidad temporal es en criollo eh, la respuesta a estas preguntas. ¿Por qué mi programa tarda tanto? ¿Qué tan eficiente será mi programa para resolver este problema? Y si ese problema crece, ¿seguirá siendo eficiente? Es decir, la complejidad temporal tiene que ver en cómo se comporta mi algoritmo o mi programa con el recurso del tiempo. ¿Sí? Tiempo de procesamiento. Esto en un servidor se podría haber reflejado en un servidor que corre una aplicación. Saben que hay métricas que miden el uso del procesamiento del CPU, que esté al taco, que esté al 100% el CPU todo el tiempo. Viejo, ahí tenés algoritmos que se están comiendo todo el tiempo de procesamiento de esa máquina, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con eso, con cómo se comporta con el uso del recurso del tiempo. A eso llamamos complejidad temporal. Bien, y a eso de ahora en adelante lo llaman así. Eh, bueno, para entrar justamente en el paradigma vigente de la programación en cuanto al análisis de algoritmos. El día de mañana, no sé cómo se llamará, si aparece la computación cuántica o alguna otra cosa, la complejidad temporal ya no es un problema porque podemos viajar en el tiempo, así que listo, hacemos un for que viaja en el tiempo y chao. Pero bueno, eso todavía no existe. Y el segundo es por qué mi programa se queda sin memoria, es decir, cómo se utiliza, cómo se comporta mi programa con el recurso del espacio. En el espacio en una computadora está dado por las distintas memorias, por los niveles de memoria que hay. Eh, Esa es la complejidad espacial de un programa. Ustedes saben que hay distintos niveles de memoria en una computadora, por ahí no. Ya que estamos, vamos a poner como los niveles de memoria de alguna forma. Y seguramente voy a tardar bastante en esto, pero podríamos decir que como niveles de memoria dentro de una en una computadora, según la velocidad tenemos esto, ¿no? El primero de todos, el que funciona más rápido,
es el que se conoce como registro, que bueno, abre polémica porque no recuerdo bien, pero podrían ser esto las variables. O sea, una variable podría estar en un registro y esa memoria anda muy rápido, ¿sí? Ahora, luego vienen las cachés, las memorias cachés, eh, que de hecho creo que están hechos del mismo material y eso, ¿no? Luego vienen la memoria de trabajo, la memoria RAM. Vamos a poner RAM. Y acá caché, creo que también podemos poner ROM, no sé, me van a... Pero son, vamos a dejar caché, así por lo menos no viene alguien de estructura del computador y me da una patada, ¿sí? Y luego de estos niveles de memoria, caché, registros, estos registros en realidad son quizás registros que incluso están dentro del chip del procesador, son como los más rápidos, ¿sí? El tema es que estos salen muy caros. Esto también es en cuanto a precio. Pero esto hoy en día tampoco es mucho problema. Este sale algo así, esto sale algo así, esto sale algo así. Después de la memoria RAM, la memoria de trabajo, está el disco rígido. Bien, son como los niveles de memoria. Que es, es mucho más lento que estos de acá, sobre todo los discos que son mecánicos, que tienen muchos, los discos de cabezal. Hoy en día están los discos de estado sólidos y habría que ver qué tan lento es respecto de una caché, de un registro y de una memoria RAM, ¿sí? Y bueno, después, bueno, acá me van a retar y me van a decir un montón de cosas, pero un sistema eh, muchas veces está distribuido y el almacenamiento está en una red, en computadoras. Y bueno, pero esa red, conectarse, leer de ahí, tarda más tiempo. Entonces tenemos de lo más rápido a lo más cercano, ¿sí? En particular, sus aplicaciones viven todas en la memoria de trabajo, las que trabajamos acá, cuando estamos, viven acá y podrían utilizar bastante del disco, obviamente. Y en nuestro caso no vamos a ver arquitecturas cliente-servidor o algo así que utiliza una red, ¿sí? No vemos eso, pero justamente acá la complejidad espacial tiene que ver con cómo se comporta mi programa respecto del uso de esto, ¿sí? Si tengo un programa que usa mucho la red, y va a estar un poco lento, ¿no? Que todo depende de la red y en ningún momento lleva a las máquinas locales a trabajar sobre esto, bueno, puede que sea un problema eso. Así hablando ligeramente, ¿sí? Bien, entonces tenemos definido lo que es complejidad temporal y complejidad espacial y le estamos dedicando mucho tiempo porque se están sumando más estudiantes. Así que bueno, esperamos que vaya bien. Recuerden que si algo no se entiende, por favor griten en el chat. Y les hago una pregunta para despertarlos porque me los veo adormilados. Si tuviéramos que decir cuál de las dos les pareciera que es más importante, o si tuvieran que elegir una de las dos que es más importante, ¿cuál les parece que es más importante? ¿Lidiar la complejidad temporal o la complejidad espacial? Esa sería como la primera pregunta, para que me vayan tirando en el chat. Complejidad espacial, complejidad temporal. ¿Cuál les parece más importante? Acuérdense de Charles Babbage, busquen inspiración atrás. Tomás dice la complejidad espacial. Por allá, el resto de la clase está muy muteado. ¿Cuál les parece más importante?
Bueno, por ahora lo dejamos y después cuando participen un poquito más, veremos a ver qué podemos reflexionar respecto de eso. Continuamos. Em, bien, el objetivo de hoy va a ser poder ver un algoritmo y poder ver en el fondo de ese algoritmo un modelo que describa cómo se va a comportar ese algoritmo para el caso de la complejidad temporal con el uso del tiempo cuando los datos de entrada a ese algoritmo crezcan. Porque si yo tengo ese modelo que me permite predecir el crecimiento, cómo va a consumir tiempo o la tasa de crecimiento que va a tener un algoritmo que estoy implementando, es decir, ya predigo mucho el futuro, voy a decir, mira, por ejemplo, el algoritmo de Quick Find y Quick Union. Mira, si hacemos la implementación esta de matriz, bueno, si son pocos los elementos, pocos en este orden, esta solución es buenísima porque los tiempos son todo el tiempo muy razonables, muy buenos. Ahora, si el problema crece en cantidad de ingresos y en cantidad de elementos, estaría bueno que un programador nos diga directamente, che, mira, es intratable. Ese problema con este algoritmo es intratable en el sentido de que va a consumir mucho tiempo. ¿Sí? Mismo también, en entrevistas laborales, a mí últimamente me está tocando hacer muchas entrevistas laborales desde hace un tiempo, entonces me pongo a ver cómo hacen las entrevistas en distintos lugares, porque yo conozco los objetivos de mi equipo de trabajo, los objetivos que tenemos a la hora de contratar a un programador y eso, y siempre la pregunta es cómo carajo evalúo, ¿no? Eso, cómo sería la parte de la entrevista técnica. Y entonces mirando cómo hacen entrevistas en varios lugares, como que hay mucha coincidencia respecto en qué. Y una parte muy importante que se suele tomar en muchos lugares de punta es el análisis de la complejidad temporal que hace el programador de sus soluciones. ¿Sí? Esto es esto, ver un algoritmo y ver un modelo matemático que describe cómo se comporta ese algoritmo. ¿Sí? Una función matemática. Es decir, siempre, si ustedes, no sé, buscan entrevistas laborales, no sé, de empresas de punta, Amazon, Facebook, no sé, Google sobre todo, eh, cuando están haciendo ejercicios, al final, para evaluar su solución, el mejor es dar un modelo conciso mira, este algoritmo habría que mejorarlo porque tiene este problema. Pero bueno, lo dejamos así porque, bueno, estoy en la entrevista, pero yo sé eso. Y eso es muy valioso para un equipo de trabajo, tener un recurso, eh, el- quiero decir, el recurso del tiempo que considere eso eh, y que pueda predecir esas cuestiones mediante un modelo matemático, es muy valioso. Bien, más razones para análisis de algoritmo, predecir performance, tiene que ver con lo que dijimos, comparar soluciones, un poco arrancamos al comienzo, y con base teórica. O sea, hoy en día cuando alguien está programando, está haciendo la implementación de un algoritmo, dice, bueno, esta variable la saco porque así es más performante mi algoritmo. Eso es como hablar muy a la ligera. Y eso lo vamos a ver hoy, digamos, cómo trabajar con problemas de performance, qué herramienta utilizar. O sea, una base teórica para optimizar un algoritmo. ¿Sí? Ese es el objetivo. Bueno, este modelo matemático o todos los calificadores que se utilizan para, mm, para obtener ese modelo conciso, esa función matemática que describe un algoritmo, surge del método científico. Es simplemente aplicar el método científico. Eh, por ejemplo, vamos a abrir acá, a ver, vamos a abrir algo un poquito más parecido a un IDE.
y vamos a tratar de aplicar el método científico con un algoritmo, a ver qué se refiere. El método científico, por si no se acuerdan o no lo vieron o lo tuvieron que ver como yo, bien en este momento, porque ya lo había olvidado, consiste en lo siguiente. Acá, bueno, están los primeros, ¿no? Viene del mundo de las ciencias, el método científico, no viene del mundo de otro mundo. Se arranca observando, ¿sí? Yo tengo mi algoritmo y observo cómo se comporta para distintos casos. Y tomo medidas, algún tipo de medida, lo más posible sobre ese algoritmo para distintos casos. ¿Bien? Eso sería aplicar el método científico. Ahora vamos a escribir un algoritmo y vamos a ver, por ejemplo, obtener el máximo. Obtener el máximo de un vector de enteros. Vamos a poner nombres. Bueno, tenemos esta función que tiene que obtener el valor máximo. Y bueno, uno de los algoritmos que ustedes utilizan, bueno, es tomo un máximo candidato, que será el primero. El primero para un programador es el que está en la posición cero. Y bueno, después a partir de la siguiente posición en adelante, eh, a partir de acá, si alguno llega a ser mayor que el máximo, solamente si sucede eso, esto sería, si llegara a suceder eso, bueno, el máximo es este de acá, el niato de acá. Y acá tenemos una bonita función que ustedes están familiarizados. Buscar el máximo. Este es un algoritmo de procesamiento secuencial que siempre se comporta igual. Vamos a ver que esto se conoce como un algoritmo no adaptativo. ¿Por qué? Porque siempre va hasta el final, ¿no? Siempre va a ir hasta el final del vector. No tiene forma porque el vector está desordenado. La cantidad de elementos es... Bien. Entonces, supongamos que este algoritmo está puesto en producción. Ya hablamos lo que era el ambiente de producción. Está para alguna solución y bueno, queremos y nos están diciendo, che, mirá que esto tenemos un reactor nuclear que utiliza tu algoritmo y bueno, o sea, vos, no, vos programador Pepe nos dijiste que estaba todo bien con esto. Y ustedes dicen, sí, este algoritmo lo primero me enseñan en la escuela, no me van a enseñar algo que no esté bien, es correcto, ok, pero bueno, si el problema crece y los elementos son 4 millones, ¿qué onda? ¿Está todo bien todavía? Entonces, ¿cómo ustedes se jugarían a decir, sí, mirá, si son 4 millones? ¿Vieron cuando le preguntan a un técnico o a alguien, le preguntan algo que no sabe? ¿Y qué les responde esa persona cuando... Ahora me van a putear todos los técnicos en algo. No citemos a ningún gremio heavy porque me pueden traer problemas, pero cuando alguien le pregunta algo a alguien que por ahí no está muy seguro y el otro le dice, sí, va a estar todo bien. Y después, cuando tenemos ese problema, nos acordamos de esa cara o algo de ese tipo, ¿no? ¿Alguno no tuvo alguna situación así? Bueno, entonces, ¿ustedes qué carajo le dirían a ese ingeniero nuclear que le está diciendo, papá, que le está diciendo, che, tengo a 4 reactores nucleares que dependen en cierto proceso de este algoritmo, no quiero que vuele todo al carajo, dice, ¿no? ¿Ustedes qué le dirían? Sí, dale para adelante, sí, así como todo el mundo, ¿o no? ¿Qué le dirían? Es una buena pregunta esa. Tomás diría que no, ya de una, habría que ser honesto. Bien, yo igual les voy a dar una respuesta
que es la que usa todo ingeniero y que siempre la pueden utilizar y van a quedar muy bien, ¿eh? Y no se van a acordar de su cara mal, ¿sí? ¿Quieren que se las escriba en el chat o la dejamos para el final de la cursa? Mariano dice que le diría que no funciona, que funciona, pero el tiempo de respuesta no va a ser el mejor. O sea, ya analizaste eso. ¿Cómo lo analizaste? Me pregunto, Mariano, porque es como también mentirle, ¿no? Cuando alguien sabe, mira, no va a ser mejor, pero no usaste tu herramienta científica o la mejor herramienta en tu disciplina para poder dar esa respuesta, ahí hay un problema de honestidad, ¿no? También, que este profesor es bravo, ¿no? Los corre por la moral. Primero los corre con, y después los corre por la moral, ¿no? Moralista el profesor. Pero bueno, es así. En otras áreas, en otras ingenierías es más heavy, ¿no? Nosotros por suerte, viste, no levantamos puentes, pero no ponemos edificios y eso, ¿no? Pero bueno, esas áreas tienen mucho más años que la nuestra. Pero damos mucho soporte a esas cuestiones. Entonces es como, tenemos que tener... Bueno, la respuesta que siempre tienen que utilizar, y perdón por ponerme tan imperativo y decir que tienen que hacer, pero por favor háganlo, es siempre decir depende. O sea, si vos decís depende, sos un ingeniero, casi te diría. Es como, es lo que tiene, si algo que tienen que aprender en la carrera es que es esa respuesta, bueno, porque justamente va a englobar el buen depende. Exactamente, ustedes dicen depende. Entonces, este programa sirve para el reactor nuclear, depende, papá, depende, ingeniero Patiño, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Bueno, apliquemos el método científico para ver de qué depende. Y fíjense qué sano que es, ¿no? Observar el comportamiento y tomar medidas lo más precisas posible. Bien, ¿cómo podríamos observar el comportamiento? Hacer lo que dice el método científico ahí. Así llegamos a, de la forma que hay que llegar a pensar el análisis de algoritmos, que es lo que nos dice un grosso, ¿no? Donald Knuth, eh, nadie le va a discutir a Donald, yo creo que solamente Dijkstra le discutió muchísimo, pero bueno, Donald Knuth dice, es el método científico. Entonces, hagámoslo, a ver, ¿qué sería observar y tomar medidas? Observar el comportamiento y tomar medidas. ¿Cómo podríamos tomar una medida? O sea, el comportamiento para distintos qué, distintos casos. Entonces podríamos decir, bueno, voy a probar esto para 100 elementos y sobre esos 100 elementos tomo el tiempo. Y bueno, con 100 elementos tardas 0,7 segundos. ¿Sí? Ahí tengo una medida. Supongamos que sucede eso, ¿sí? Y que me tomo el trabajo. Dice el método científico, listo, papá, así se hacía la vieja usanza. Ahora para 10.000 elementos y tarda un poquito menos, ¿sí? Perdón, tarda un poquito más. Bueno, y bueno, ahora de golpe, bueno, como la verdad que siempre se comporta tan grosso, lo voy a probar para 100.000. ¿Esto es 100.000? No, esto es 100 millones, ¿no? Bien, para 100 millones. Y para 100 millones ahí recién tarda un segundo. Esto, ¿no? Bien. Bien, entonces acá si no siguiéramos el método científico, lo próximo que diríamos es a la persona, al ingeniero Patiño, le dijéramos, mira, si vamos a buscar el máximo para 100.000, recién cuando buscamos el máximo para 100 millones, recién ahí empieza a tardar el X tiempo que nos dio. Vamos a poner acá X tiempo. Bien,
y le diríamos, ¿eso es adecuado o no para ustedes? Recién vamos a tener como este problemita en tal momento. ¿Sí? Le podríamos decir eso. Y el chabón nos puede decir, mira, yo no sé cuántos elementos van a haber. Puede ser que sean mayor bien, pero acá estamos un poco ya en la problemática y estamos aplicando la primera parte del método científico, observar. Bien, vamos a la segunda parte del método científico. El método científico dice formular hipótesis, crear un modelo que sea consistente con las observaciones. ¿Alguien sabe a qué se refiere acá con crear un modelo que sea consistente con las observaciones? Esto es un modelo, pero esto ya es la implementación. Esto por ahí lleva algún tiempo y algo. Sería como algo, un modelo es algo que se comporta, que refleja bien. Es una abstracción de esto, de esa gran solución, de esa gran idea que está detrás de esto, y que tiene este comportamiento. Y me podría tener el comportamiento para pruebas que todavía no hice. La prueba, no sé, de Terra no sé cuánto elementos, ya acá no correría el algoritmo y lo probaría para esto, sino que lo probaría con mi modelo y veo cuánto tiempo da. Y si eso después empieza a coincidir con las observaciones que tengo, ahí estoy probando mi modelo y estoy haciendo como las siguientes partes del método científico. Empiezo a predecir casos posibles que podría tener el ingeniero Patiño. Empiezo a verificar si lo que yo predigo con mi modelo agrego la observación con la implementación real y si predice y está todo bien, bueno, vamos bien con mi modelo. Y si no, empiezo a validarlo y empiezo a corregir al modelo y a volver a empezar todo el tiempo, ¿no? Mejor dicho, no volver a empezar, sino iterar. Esa es la clave también del método científico. Iterar sobre un modelo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y la gran suerte que tenemos en programación para aplicar el método científico es que no es costoso como en otras áreas, ¿sí? No tenemos que, acá, bueno, la Sociedad Argentina de Animales me podría castigar, bueno, pero esto es una realidad. Esto es algo que siempre pasó, ¿no? Para experimentar en anatomía, es así de costoso. ¿Sí? Hacer pruebas. Fue re crudo, acá escupieron todos la media luna, ¿no? Tal vez. Pero bueno, la foto, bueno, no voy a acotar nada porque no quiero que venga ese gremio a insultar esta grabación. Pero bueno, esto es algo que sucede, ¿sí? No es algo que yo fomento, pero bueno, siempre fue así. Y nosotros no, nuestras pruebas no tenemos que matar a nadie, ¿sí? Simplemente tenemos que hacer un build y bueno, correr la prueba y se acabó. ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? Entonces, lo que queremos decir acá es que, bueno, para realizar observaciones, como no tenemos excusas, ¿sí? Acá hay más pruebas más costosas, acá tenemos cómo mandar un auto a la luna, empezamos a probar, mandamos autos, bueno, puede ser muy costoso, ¿por qué no primero probamos acá? ¿Viste? Pero igual no creo que es lo que haya hecho el señor Musk, pero bueno, em, esto vamos a ver que esto es una herramienta de profiling que sirve para ver cómo se comporta con el recurso del tiempo una ejecución, un caso de prueba, ¿no? Porque en la vida real, esto ya nos vamos mucho al otro extremo de la clase, que es, bueno, los problemas en la vida real. Estamos trabajando en una industria, en una empresa, en una aplicación, y de golpe nos reportan que los usuarios, cuando envían, no sé, el formulario X, está tardando 6 segundos, papá, y todos cierran la ventana y se van a la... No puede tardar 6 segundos eso, está pasando eso, te dicen. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes? Abren el código y empiezan a optimizar de la forma que optimizan hoy en día todo lo que ven y no paran, o mejor agarramos una herramienta, reproducimos
el problema que están teniendo en producción y tomo una depuración o métricas valiosas que me permitan identificar el cuello de botella del problema. Esto es dónde sucede el tiempo de mayor procesamiento, cuántas veces se llama, y tengo identificado el lugar donde está el problema simplemente por saber de que, mirá, ¿viste que tarda 6 segundos? Bueno, tarda 5 segundos en esta función. Entonces tengo que ir a optimizar esa función. O tarda 5 segundos en llamar a este otro subsistema. O tarda 5 segundos en... Y bueno, entonces tengo que ir a optimizar a ese lugar, porque si yo me la paso optimizando en otros lugares, renombrando variable, poniéndole nombre más corto, porque no tengo idea de cómo optimizar, bueno, eso no es valioso, ¿sí? Y es muy difícil lidiar con performance, pero bueno, la herramienta, la heurística es utilizar una herramienta, encontrar el cuello de botella, una vez que encontré el cuello de botella, aplicar todos mis conocimientos de programación y sobre todo los de análisis de algoritmos que vamos a ver ahora, para, bueno, para así hacer una optimización de verdad. Bien, vamos entonces. Eh, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Porque nosotros en las observaciones tomamos medidas del tiempo, ¿sí? Ahora, esto lo discutimos mucho con el turno anoche, que es lo siguiente. ¿Qué es lo que debería medir? Yo para tener una idea acerca de cómo se comporta mi programa necesito tomar métricas, es decir, tomar mediciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Sería la pregunta acá. Una primera hipótesis que alguien podría tener es medir el tiempo que tarda. Es decir, lo que estamos haciendo aquí en nuestro método, aplicando el método científico con nuestra función obtener máximo. Acá estamos midiendo el tiempo de ejecución. Bien. Ok, estamos midiendo el tiempo de ejecución, pero no es lo que se hace en alguien que está analizando la complejidad temporal de un algoritmo. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una medida del tiempo de ejecución, esa medida está muy acoplado a varios factores, ¿sí? Está acoplado, por ejemplo, a, mira, cuando vos ejecutaste ese programa, tenías abierto el Google Chrome con un video que venís viendo hace 3 días y el Google Chrome pierde memoria a lo loco. Es decir, está muy acoplado a tu sistema operativo en ese momento, todo lo que tenías abierto. Esto de acá está muy acoplado a si tenés una máquina súper potente con toda la RAM, con el disco, está muy acoplado a bueno, el software con el cual está hecho. Esa medida va a ser muy diferente en distintas máquinas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces a veces esa medida puede estar muy sucia porque si tenés sobre todo por estos casos. Si en ese momento tu sistema operativo está haciendo varias cosas a la vez y tenés virus, bueno, esa medida va a ser horrible. Bien, entonces no se mide el tiempo en los casos que queremos analizar la complejidad temporal de un algoritmo. No es la mejor herramienta. ¿Sí? Para otros casos, que es cuando quiero buscar el cuello de botella, sí es lo que utilizan las herramientas de profiling, ¿sí? Pero no es lo más valioso, no es lo que se hace. Lo que necesitamos medir nosotros son lo más importante, la esencia, que es el algoritmo y el tamaño de los datos de entrada. ¿Sí? Sobre esto es sobre el cual armamos nuestro modelo matemático que describa cómo se comporta nuestro programa. ¿Sí? Justamente para que si nosotros tenemos una medida, esto sería una medida de la idea que se implementó, del algoritmo que se implementó, ¿sí? Porque bueno, acá la idea que está después de este algoritmo es simple, es la de procesamiento secuencial de un vector, ¿bien? Y tenemos un procesamiento secuencial que es no adaptativo, que da el principio hasta el final, siempre. Entonces a mí me gustaría tener una medida de esa gran idea, porque esa gran idea de hecho está en otras estructuras de datos, que
esas estructuras de datos pueden ser lineales, como lo es un vector, una lista, y otras estructuras de datos lineales que veremos, una estructura de datos que no es lineal, de otras que vamos a ver, como es un árbol, un grafo, en realidad un grafo, ¿sí? Que la veremos más adelante. Entonces, yo quisiera ver esa idea de procesamiento secuencial o recorrido, quisiera medir esa idea, ¿sí? Para tener un modelo matemático que me prediga, mira, para todos estos casos siempre se va a comportar de esta forma, ¿sí? Entonces esas son las funciones matemáticas, ¿sí? El objetivo es el siguiente. Como vamos a medir los datos de entrada y en función de los datos de entrada, cómo se comporta el algoritmo, es decir, cuánto tiempo tarda cuando crecen los datos de entrada, porque esa es una primera observación que estamos notando acá. O sea, lo que nos lleva al método científico a decir acá es lo siguiente, mira, a medida que crece la entrada, la cantidad de elementos, crece el tiempo. Y esa es una observación muy valiosa, y es a partir de esta observación valiosa que lo que hay que medir son los datos de entrada y el algoritmo, y son las funciones matemáticas. Estaría bueno que para cada algoritmo alguien pueda decir, mira, tu algoritmo se comporta como una función lineal, en donde tenés en el eje X el tamaño de la entrada y en el eje Y tenés algo que es proporcional al tiempo que va a tardar ese algoritmo, ¿sí? Hay un gráfico más bonito que es este de acá, donde está ploteado de esta forma. En el eje X hay tamaño de entrada en kilobytes, ¿sí? Tamaño de enteros, en kilobytes. Y en el eje Y hay algo proporcional al tiempo, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasara si yo les dijera a ustedes lo siguiente? Mirá, la implementación del algoritmo de conectividad que hicieron en la clase, que ustedes hicieron utilizando una matriz, tiene un comportamiento exponencial. Es decir, que si los datos crecen poquitito, no importa, el tiempo es infinito. ¿Bien? Y el algoritmo de Quick Find o Quick Union, mirá, se comporta cuadrático. Es decir, que para que empiece a tardar este tiempo, que es sensible, tienen que crecer los datos en 8 kilobytes. Esto es que deberíamos tener como 10 billones de entradas con 1 millón de elementos y ahí se empieza a comportar, ahí recién se empieza a comportar mal. Bien, y ahora estaba el ingeniero Pateta o el ingeniero, no me acuerdo el nombre que había dicho, que me gustó ese apellido, ingeniero nuclear, y nosotros tenemos implementado, uno de los algoritmos era Quick Find y Quick Union, y empieza a andar lento porque tenemos una implementación exponencial, ¿sí? Y entonces llama al grupo de ingenieros y programadores y le dice, che, están dando re lento esto, le dice. Bien, entonces la solución que les dan es, bueno, vamos a reproducir qué tan lento anda. Listo, anda lento cuando son 1 millón de elementos, bueno, vamos a comprar más memoria. Vamos a comprar más memoria, vamos a comprar más servidores, vamos a gastar más plata y no cambiamos el algoritmo. Bien. Entonces, como ahora tenemos más memoria y más procesadores que trabajan en paralelo, el tiempo de acá, cuando la entrada estaba acá en 2K y viene a ser este de acá, bueno, bajó realmente un montón. Muchas gracias, ingenieros. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el día de mañana ese programa escala 8K? Bien, si vos tenías un algoritmo exponencial, bueno, no te va a alcanzar la plata, ¿sí? Para solucionar el problema. Y como vos todos los problemas los venías solucionando con plata, vas a decir, esto no se puede solucionar, ¿no? Y alguien no trajo el algoritmo cúbico, ¿sí? Un algoritmo que se comporta de forma cúbica. A ver si estamos entendiendo esto. Y antes de quizás ir ahí, ahora vamos a volver a esto.
Lo que medimos es lo siguiente, nosotros dijimos que queremos medir los datos de entrada y el algoritmo. Lo que medimos es lo siguiente, el costo de ejecución de una instrucción y la frecuencia de ejecución de cada instrucción. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Bien, cuando se llama esta función, vemos que, ¿cuál es la instrucción que más veces se llama, se ejecuta? En una llamada de esta función, ¿cuál de todas estas instrucciones es la que más veces se ejecuta? Vamos a poner el chat. Vamos a repetir la pregunta. Tenemos esta función que es obtener el máximo. Bien. Y yo lo que quiero, les estoy preguntando, de todas las instrucciones que tenemos acá, ¿cuál es la que se va a ejecutar más veces? El if. Dicen ahí, dentro del for, comparar los elementos máximos. O sea, esto dentro del if. Bien, el if es la que más veces se ejecuta, ¿no? Esta se ejecuta una sola vez en la vida. Esta se ejecuta una cantidad de veces muy alta. Y esto se puede ejecutar por ahí, eh, por ahí, todas las veces, a veces no, solamente cuando un elemento es mayor al máximo. Bien, estamos de acuerdo con eso. Entonces podríamos medir el tiempo de ejecución de esta forma, ¿no? A ver si me siguen. El tiempo de ejecución va a ser, supongamos que el tiempo que se tarda en ejecutar esto es un tiempo, no tengo letras griegas, pero es un, bueno, es este tiempo en cantidad de segundos, ¿sí? Bien, esta sería la instrucción n, ¿no? Que se ejecuta, esta sería el ampersand, es el tiempo que tarda en ejecutarse en una máquina esto. Bien, ¿cuántas veces se ejecuta esto en mi programa? ¿Cuántas veces se ejecuta eso? ¿Cuántas veces se ejecuta la instrucción que está dentro del if? El if, esa instrucción, esa expresión condicional. La cantidad de elementos. Bien, entonces mi programa tarda un tiempo que es igual a n más esa instrucción. Después sabemos que esta se va a ejecutar otra cantidad de tiempo. Llamemos a eso con otra letra que no tengo, arroba, arroba segundos. Lo que tarda en hacer esta asignación, que ese es otro tiempo, que en realidad podríamos decir que es equivalente, una operación de comparación es equivalente a una comparación de asignar. Así que usemos ampersand para eso. Ampersand segundos, y esto va a tardar tu aplicación. Bien, ahora si nosotros dijimos que no vamos a medir el tiempo, ¿esto qué tipo de función matemática es? Si vemos que es en función de los datos de entrada, que es la cantidad de elementos acá, tarda un X tiempo, esto es igual a la famosa función A por X más B. ¿Lo ven? O sea, esto es una función lineal. ¿Lo ven ustedes a eso? Que me dice cuánto tiempo de ejecución tiene cuánto tiempo de ejecución tiene este algoritmo, ¿sí? Y si nosotros dijimos que no vamos a medir el tiempo y este nos da el orden de magnitud, lo que tenemos acá es una función lineal. Una función lineal es la que describe cómo se comporta este algoritmo. Bien. La notación que se utiliza, hay varias notaciones, hay tres, y la que vamos a utilizar en la cursada es orden de crecimiento, Big O. Entonces, esta función tiene un orden de crecimiento de n. ¿Por qué? Porque la notación esta que es Big O
o le decimos orden de crecimiento, Big O Notation en inglés, lo que busca es identificar primero el peor de los casos y en ese peor de los casos dar en función de los datos de entrada cuántas veces se ejecuta esa instrucción. Entonces les hago una pregunta más para analizar. ¿Cuál sería el peor de los casos en la función obtener máximo? Bien, porque esto es parte del análisis de algoritmo. En el análisis de algoritmos, cuando uno llega al algoritmo que tiene que analizar, lo primero que tiene que buscar es el peor de los casos, pensarlo. Y ese, el peor de los casos, es el que siempre pasa. Eso también es como la regla de la ley de Murphy, ¿no? Dice, bueno, si hay un peor caso, ese es el que va a pasar. O bueno, te van a dar la noticia cuando pase. Entonces, ¿cuál sería el peor de los casos para la función obtener máximo? ¿Alguien me puede decir? Que tenga exageradamente alto la cantidad de elementos. Que esté en su último elemento. ¿El máximo que esté en el último elemento? Bueno, hay candidatos. Vamos. A ver, hay una que dice si son muchos. Y, y después hay otra que dice el máximo hasta el final. A ver, ¿alguien pensó de otra forma? Porque esto se trata de pensar, ¿eh? Que todos los elementos estén igual. Lo voy a copiar acá tal cual como está. Hay una idea interesante acá, pero no sé si está bien descripta. Lo pongo acá para no hacerle una... prejuzgarlo, ¿no? Eh, bien, piensen en el peor de los casos. Y mirando el algoritmo, diga, o sea, antes de dar el ejemplo, es decir, cuando sucede esto con el vector, ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Alguien lo puede decir en voz alta cuál sería el peor de los casos sin dar el caso, sin describir qué tendría que pasar con el vector? O sea, este algoritmo siempre va a llamar a esto. O sea, no importa si cómo está el vector siempre va a llamar una cantidad n de veces a esto. Pero acá no entra siempre. Pero cuando entra acá, va a llamar n veces a esto y n veces a esto. Entonces el peor de los casos es cuando entra siempre acá. ¿Lo ven? Que esté ordenado, exactamente, que esté ordenado de menor a mayor. Si esto está ordenado de menor a mayor, ese es el peor de los casos. Bien, ese es el que siempre alguien que analiza algoritmos tiene que obtenerlo. Y ese es el que mide. Entonces, en el peor de los casos, se ejecuta n veces esto y tenemos una función de orden de crecimiento n. Bien. Vamos hasta acá. Bien, entonces continuamos a ver con... Se entiende hacia dónde vamos, ¿no? A dónde vamos es a lo siguiente. Cuando alguien escribe un algoritmo, poder escribir la función matemática que representa ese algoritmo y después acordarse. Y hay algo muy hermoso que no lo dije todavía. ¿Por qué dice lo más difícil? Y que es lo siguiente, que es, afortunadamente, todos los algoritmos, todos, están en estas funciones. O es exponencial, o es cúbico, o es cuadrático, o es linearítmico, o es lineal, o es logarítmico, o es constante. Este está bueno el constante, ¿eh? ¿Constante alguien entiende? ¿Alguien me podría decir con sus palabras qué significa que un algoritmo es constante? Porque, wow, si mi función obtener máximo fuera constante, sería la gloria, ¿no? Ahora, porque bueno, que siempre tarda lo mismo, es muy bueno lo que dice el compañero. Eso significa un algoritmo constante, es la cantidad de elementos puede ser de 10 millones, 40 millones, 2, 3, 4 y siempre tarda lo mismo. Qué groso sería, ¿no? Y bueno, entonces podríamos tener el caso en el cual nuestra función obtener máximo
el caso real está en el programa, ¿no? Que está ejecutando ese ingeniero nuclear. Bien. Y resulta que hay muchos ingresos o mucho procesamiento. Hay un for que va a un tope gigante, supongamos. Bien. Y tenemos esta función. Y dentro de ese for se llama obtener máximo todo el tiempo. Con un vector que está acá. De otro tamaño. ¿Sí? Que se inicializa una sola vez. Bien, y después sucede esto y hay mucho cálculo acá adentro y se llama infinidad de veces, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el orden de crecimiento de esta función que tenemos acá, de la función main? Lineal, nos dicen ahí. A ver, analicemos. Hagamos de cuenta que inicializa, hace un procesamiento secuencial. Entonces, o sea, por lo que vemos, así que nos dijo Donald Knuth, es medir la cantidad de veces que se ejecutan las instrucciones. Y eso en función de los datos de entrada. Entonces, inicializa, carga todo, hace un procesamiento secuencial y carga todo. Acá tenemos un orden n y vamos a decir que es orden otro tope, ¿no? Porque n es la cantidad de elementos, otro tope, ¿no? Orden otro tope, es lineal. Según la cantidad de elementos que haya, bueno, va a cargar uno a uno, supongamos que es así. Y después tenemos obtener máximo que ya la medimos. Obtener máximo tarda orden n. Y orden n acá le tenemos en una variable que es otro tope, ¿no? La cantidad de elementos. Obtener máximo se llama con b y con la variable otro tope. Entonces, esto tarda orden n. Bien, y la pregunta es cuántas veces se ejecuta esto. Sumar eso nos va a dar el orden de crecimiento de esta función. Entonces tenemos que el orden de crecimiento de esta función main, entonces estoy siendo súper ligero con las notaciones, es la suma de esto. O sea, tengo que sumar esto acá, más, ¿esto cuántas veces se ejecuta? Tope de veces. Tope por, así, ¿no? Y bueno, acá tenemos una función. Esto, ¿qué tipo de función matemática tiene pinta esto? Porque esta es variable y esta es variable. ¿Alguien me puede decir del mundo de las matemáticas? Qué bueno utilizar las matemáticas, dirán ahora, ¿no? Ahí se jugaron y habían dicho lineal. ¿Es lineal esto? Es una función. Esto sería una función que tiene dos variables, ¿no? La variable otro tope y la variable tope, ¿no? Bien, y acá tengo cómo se comporta en cuanto al tiempo. Esta función me devuelve el tiempo que tarda esto de acá. Bien, ¿alguien puede ver qué tipo de función es? Dijimos que eran pocas opciones siempre. O era lineal, o era linearítmica, o era cuadrática, o era cúbica, o era exponencial, o era logarítmica, o era constante. ¿A cuál de estas corresponde nuestro algoritmo, la función main que tenemos? Bueno, si tope fuera igual a otra tope sería cuadrática. Exactamente. Tenemos un polinomio acá. Y cuando damos la notación big O, podemos ser ligeros y decir que es cuadrática. De alguna forma es cuadrática. ¿Sí? Y bueno, está bien. El cuadrado corresponde al producto entre el tamaño de tu vector
y la cantidad de ingresos la cantidad de ingresos sería esto, ¿no? O algo así. Entonces esta tiene un orden de crecimiento cuadrático. Bien, bien. ¿A alguien se le ocurre cómo optimizar esta función que tenemos acá por algo que sería mucho más grosso? ¿Cómo podría optimizar esta función? Y fíjense lo siguiente, ustedes cuando optimizaban antes no pensaban en esto. Me refiero a cuál es la función matemática que esta es cuadrática y ahora el objetivo sería obtener una función que sea mejor que cuadrática. O linearítmica, que veremos cuál es, que tiene como pendiente un logaritmo, es la linearítmica. Lineal, que la conocen, logarítmica sería una panacea. Y si hiciéramos algo constante, no, nos dan el premio Pulitzer. No, Pulitzer no, el premio, ya me olvidé del premio de la ACCM. Pero bueno, el premio, un premio nos daría. Bien. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál creen que es una forma de optimizar esto así? ¿A alguien se le ocurre? Nos quedan 6 minutos y después vamos a ver las consignas que quedarán de tarea. ¿A alguien se le ocurre cómo optimizar, llamar a obtener máximo cuando sea necesario? Bien, ahora me pongo como Guido Casca o Kafka, no sé, no sé cómo es el apellido, y te digo, pará. Vos me estás diciendo que... No, ese no es Guido Casca, es otro, ¿no? Vos me estás diciendo que tengo que... Esta función la podría sacar del for y acá poner una variable máximo, porque el vector está inicializado una sola vez, el máximo lo puedo obtener una sola vez y, y utilizarlo acá. Y ahora tengo acá una función de qué tipo. Y ahora lo mejoré por una función lineal. ¿Sí? Y ahora sí sé que esto es mucho mejor que esto. O sea, tuve un criterio que acá utilizamos la herramienta de análisis de algoritmos, que correspondió en cuál es el orden de crecimiento del algoritmo que implementé. Tanto. Bien. ¿Tengo alguna forma de que este algoritmo obviamente siga funcionando? ¿Mejorarlo por otra función? Bien. Y además hubo algo previo antes, que es, necesito hacerlo, ¿sí? Porque bueno, otra alternativa, si este vector es gigante, sería ordenar el vector. Y bueno, si está ordenado, sé que el máximo va a estar al final, ¿no? Qué sé yo, tal vez esto sería cuestionable porque habría que ver cuánto tarda ordenar, ¿sí? Pero bueno, quizás acá adelante no quiero el máximo, a veces quiero el del medio, a veces quiero el mínimo. Entonces está bien lo que hicimos acá, dependiendo de cuánto tarde ordenar, digamos. Pero es como, bueno, sé que calculo el orden de crecimiento de algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento que se utilizan hoy en día son linearítmicos, son grosos, ¿sí? Son casi lineales. ¿Bien? Hoy en día también un escenario que siempre me comparten estudiantes que estamos viendo esta clase es el siguiente. Tienen un sistema que utiliza una base de datos. Esa una base de datos es un lugar donde se guardan datos y se buscan datos y se actualizan datos. Se hacen búsquedas, ¿sí? Bien, y esa base de datos de golpe empieza a andar lento cuando se está buscando algo, ¿sí? Y resulta lo siguiente, que la base de datos es un software y bueno, en algún lado hay una función que te busca, hay una función que busca, y si el algoritmo que está busca un elemento que se está buscando, un registro,
Bien, y si el algoritmo que hace la base de datos para buscar el elemento es una búsqueda por fuerza bruta, una búsqueda lineal, es orden n, es el algoritmo de procesamiento lineal de acá para buscar ese elemento, es decir, que va y busca uno por uno hasta que lo encuentra. El peor de los casos es que el elemento sea el que estaba al final. Ese es el que se mide. Ese es el caso que puede ser que pase muchas veces, ¿sí? Y tarda orden n. Y el problema que sucede es que, bueno, andaba bien antes. Bueno, pero después la base de datos creció muchísimo y ese orden n es una cagada, ¿sí? Y, y bueno, estaría bueno que tarde más. Y alguien lee y dice, che, pongámosle un índice a la base de datos. No sé si alguno estuvo, bueno, en algún momento recordará estas palabras. Che, ¿viste que antes tardaba 4 minutos? Bueno, ahora tarda 2 segundos. Dicen, sos un genio, pusiste un índice en la base de datos. Y ustedes que no sean el programador que dicen, bueno, tengo que poner siempre un índice, el índice me salva, sino que sean el programador que diga, mira, como yo puse un índice y un índice lo que me da es, me ordena los datos de alguna forma, y cuando los datos están ordenados, el algoritmo de búsqueda más rápido que existe en el mercado es la búsqueda binaria, y la búsqueda binaria vamos a ver que tiene un orden de crecimiento logarítmico. Entonces lo que sucedió fue lo siguiente. Lo que sucedió era que teníamos una función lineal. Cuando los datos crecían, empezaba a tardar un tiempo considerable y de golpe vino Juan y puso un índice en la base de datos. Entonces la búsqueda es más rápida porque es logarítmica. Entonces no está tardando nada, es casi constante, porque es una función logarítmica, porque es el algoritmo de búsqueda binaria que está implementado en disco o como fuera. Pero bueno, el índice hizo este cambio, es decir, que el análisis de algoritmos está en todo, ¿sí? Por eso es que es una herramienta muy, muy valiosa para un programador, ¿sí? Bueno, como tarea, ¿sí? Porque ya llegamos al final de la clase, tenemos lo... ¿Llegamos al final de la clase o estoy mal? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿O nos queda una hora? Estoy confundido. ¿Alguien me puede decir qué pasó? Pasaron 2 horas y media. Yo tengo el reloj acá, ya estoy mareado. Pasaron 2 horas y media, ¿no? De esto. A ver, veamos la grabación. No, 1 hora y media pasamos. Ah, tenemos tiempo, o sea, 11 y media. Tenemos media hora. Bueno, voy a dejar como tarea la consigna de ahora que corresponde a la siguiente. Están en el canal de Slack y con esto yo voy a ir cerrando la clase y ustedes se van a quedar trabajando con las consignas y no vamos a hacer la puesta en común hoy. La vamos a hacer el lunes, ¿sí? Pero ya les doy las consignas. Está acá en el canal Consignas por clase y va a ser lo siguiente. Analizar el orden de crecimiento del siguiente algoritmo. Acá hay un algoritmo que se llama buscar patrón. Es un algoritmo que es muy conocido, que es el algoritmo de búsqueda de un string dentro de otro string, ¿sí? Y me van a tener que dar el orden de crecimiento de esta función. O sea, me van a tener que escribir arriba de acá si es orden n, es orden n cuadrado. Van a tener que analizar cuál es el peor de los casos, pensarlo y quizás darme eso, ¿sí? Me gustaría que hagan eso. Y hay una consigna previa que es todos los algoritmos que hicimos de Quick Find y Quick Union, que están acá en guía de ejercicio 0. Por ejemplo, Quick Find, que está acá, van a ir función por función, inicializar, le van a dar el orden de crecimiento y lo van a poner arriba como comentario. Van a ir a la función están conectados, van a calcular el orden de crecimiento, lo van a poner ahí, conectar lo mismo, inicializar lo mismo,
Y luego van a ir a la función main y me van a dar el orden de crecimiento de la función main. ¿Sí? Y recuerden que analizar el orden de crecimiento, además de dar la función matemática, es también hacer el esfuerzo mental de pensar, el esfuerzo mental, suena como una agresión, ¿no? No, es pensar cuál es el peor de los casos. Pensar el peor de los casos hace pensar mucho y eso es lo que siempre hay que hacer cuando se está trabajando con performance. Piensa en el peor de los casos. Bueno, van a hacerlo con todos los códigos fuentes que subimos acá de QuickFind y QuickUnion. Que es, en particular es QuickFind. Está subido acá QuickUnion, que es uno que resolvieron los chicos del turno noche. Ustedes tienen sus resoluciones también de este. Les pido también, bueno, que vean la code review, la revisión de código que hicimos de las soluciones que fueron subiendo. El lunes haremos las suyas en todo caso. Estaría bueno igual que las vean. Es la clase del jueves del turno noche. Dar también eso. Si quieren también, ¿se acuerdan que había una solución que es la que ustedes habían, creo que no es esta. ¿Subimos sus soluciones? Creo que es esta de acá. Acá es una de las tantas soluciones que hicieron. Sí. Bueno, dar el orden de crecimiento de esta solución, que era la primera que habían hecho, o la que tienen ustedes basadas en matriz. Incluso acá faltaba implementar algo, pero jueguense a decir cuál era el orden de crecimiento de eso que estaba acá. ¿Era cúbico? ¿Era exponencial? ¿Era algo de ese tipo que podemos decir intratable? Bien. Y bueno, y después hay más consignas. Entonces tenemos, para practicar orden de crecimiento, dar el orden de crecimiento de todas las funciones de QuickFind y QuickUnion. Esa es la consigna 1 del ejercicio de conectividad. Consigna 2 es dar el orden de crecimiento de este algoritmo que es conocido como búsqueda por fuerza bruta. Analicen qué es lo que hace el algoritmo, entiéndanlo bien primero, luego que lo entendieron bien, traten de dar el orden de crecimiento, sobre todo traten de buscar cuál es el peor de los casos, darlo. Luego acá hay otro, un tercer algoritmo. Lo analizan y también dar el orden de crecimiento de este algoritmo. Bien, eso sería la tarea que tienen para trabajar de acá hasta el final de lo que sería esta clase, que es media hora. Y en lo posible, lo más que puedan, para el lunes, que es la próxima clase que tenemos, ¿sí? Es posible que la clase del lunes tenga una hora menos, porque tengo que hacer un trámite por la mañana y en lugar de comenzar a las 10, perdón, a las 8, voy a tener que comenzar a las 9. Ustedes se levantan a las 8 y de 8 a 9 trabajan con estas consignas. Así cuando me conecto a las 9, vemos su trabajo y vemos qué temas quedaron con duda de orden de crecimiento. Bien, con esto yo voy cerrando mi transmisión por ahora. ¿Quedó alguna consulta respecto de las tareas asignadas ahora? Los casos de estudio y eso. ¿Están bien con eso? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? No, no. Nada. Bueno, entonces, por ahora, chao, espero les haya gustado la clase y espero que los estudiantes del turno noche digan, bueno, estuvo a la altura de la clase que tuvimos, ¿sí? O algo de ese tipo, ¿sí? Yo creo que sí. Así que bueno, volveremos sobre este tema a partir de los de las prácticas que hagan el lunes, ¿sí? Continuaremos. Eso es todo por ahora. Bueno, los dejo trabajando. Hasta el lunes. Hasta luego, profe.